Las 2 de la tarde, 8 minutos en la tienda ganadora del programa de los tenderos. La doctora Brigitte Baptiste es bióloga y además actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN. Las hemos invitado y la hemos invitado aquí a la mesa de trabajo a nivel nacional para 19 estaciones de radio a nivel de Colombia, porque hay un reciente estudio sobre la crisis de valores y la responsabilidad que hay en la biodiversidad y el cambio climático, y es un estudio en donde hacen parte diferentes especialistas. El caso, por ejemplo, del doctor Christopher Anderson, quien es profesor, investigador de la Universidad Nacional. Está también la doctora Patricia Balvanera, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto la doctora Brigitte Baptiste hace parte de esos conceptos técnicos de este estudio. Doctora Brigitte, un abrazo, qué bueno saludarle en la tienda ganadora, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? James, muy buenas tardes, aprovecho para darle un saludo a todos los tenderos que están vinculados y a las tenderas, por supuesto, hoy en este programa. Bueno, doctora Brigitte Baptiste, voy a empezar por algo. Este programa es dirigido a tenderos, a los comerciantes, droguistas, ferreteros, panificadores, y estamos para 19 estaciones de radio en ese país, en este país y en el mundo entero, a quienes nos escuchan a través de la internet. Y quiero empezar por algo muy sencillo, y es la responsabilidad que tiene este sector que yo acabo de mencionar, doctora Brigitte, en el tema, en este estudio del cual vamos a hablar y vamos a agregar cositas más adelante. Claro que sí. Bueno, no, pues el comercio minorista que todos los días nos ayuda en nuestros barrios, que nos ayuda en nuestra cotidianidad, es un elemento fundamental para la conservación de la naturaleza, aunque no crean, porque todo el tiempo pues lo que están haciendo es poner en contacto una serie de proveedores que venden productos alimenticios, que venden materiales de papelería, de trabajo, en fin, todo una serie de materiales que provienen de alguna parte, que provienen de una fábrica que los hace a partir de la agricultura, a partir de la selva, a partir de minería. Entonces, los tenderos lo que hacen es conectarnos con la naturaleza, aunque a veces no necesariamente se den cuenta. Entonces, ahí hay un trabajo muy bonito por hacer, porque los tenderos le pueden contar a la gente cómo se fabrican las cosas o de dónde las traen y por qué unas son mejor que otras, sobre todo hoy en día que los muchachos preguntan, y esto se hizo destruyendo la selva amazónica, por ejemplo. Nadie está dispuesto a gastar tanto por un producto que por otro lado está siendo perjudicial para la naturaleza. Bueno, y en cuanto a la crisis de valores, sí hay una, digamos, hay una responsabilidad, ¿no? Allá metiéndonos de lleno con este estudio, doctora Brigitte, digamos del estudio que ustedes realizan, pero ¿cómo es el comportamiento de la sociedad frente a este tema? Pues mire, hay personas que dicen que si no nos cuesta plata, no nos importa. Si algo que está pasándole al mundo no se puede traducir en dinero, no se le puede poner precio, pues es algo que no se puede tratar, que no se puede abordar. Y eso le pasa mucho a los temas de la biodiversidad, que cuánto está usted dispuesto a pagar por la conservación de los manatíes del Magdalena Medio. Pues la gente no va a tener una respuesta para eso. Más bien lo que sí va a decir es que sí quiere que se conserven, que se proteja la selva, que se proteja la fauna silvestre, que se proteja los bosques, pero no va a saber muy bien eso qué implica, si eso van a ser más impuestos, si eso van a ser otra clase de pagos, o que le va a tocar cambiar sus hábitos. Entonces ahí es donde está un poquito la crisis, la gente planteándose la necesidad de cambiar su comportamiento. Por ejemplo, con los tenderos, sabemos que ahí hay una conversación larga sobre las bolsas plásticas. Total. Los tenderos ofrecen las bolsitas plásticas porque la gente les pide las bolsitas plásticas. Entonces yo le digo a los tenderos, pues no ofrezcan bolsitas plásticas. Y me dicen, pero lo que pasa es que la gente las pide.
Y dije, pero alguien tiene que romper ese círculo vicioso y que dejemos de usar bolsitas plásticas porque están acabando con el mundo. Y es más, están acabando con el futuro de nuestros propios hijos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y en eso hay campañas y se realizaron campañas a nivel nacional en ese, digamos, pues en ese, apostándole, digamos, a ese proceso. Pero hablamos de las personas. Ahora, las instituciones, en cuanto a las decisiones políticas y económicas, ¿cómo anda el tema? Digamos, pues si nos vamos a meter un poco más al tema, pues de administrativo o a un tema de Estado o de gobierno. Claro, y usted pone el dedo en la llaga, porque digamos las personas podemos hacer esa reflexión y decidir qué vamos a consumir o no, pero finalmente cuando estamos hablando de procesos muy grandes como descontaminar un río, como detener la deforestación y eventualmente dejar de comer, por ejemplo, la carne de las vacas que están acabando con la selva, pues inmediatamente estamos hablando de nuevas leyes, de normas, de restricciones que son difíciles de debatir y que le corresponde al Congreso de la República, a nuestros legisladores o también a los gremios, a los empresarios ponerse de acuerdo y incluso sacrificar a veces ganancias económicas porque ya no es aceptable que el mundo siga, por ejemplo, consumiendo ciertos productos o utilizando ciertos agroquímicos tóxicos o haciendo cosas que nos van a perjudicar a todos. Entonces ahí es donde los valores cuentan mucho y es de eso que hablamos en este estudio internacional del cual se publicó en estos días un resumen en la revista Nature. Y es un llamado a que conversemos sobre las cosas a las que no se les puede poner precio, pero que tenemos que incidir o que tenemos que modificar a veces haciendo sacrificios importantes. Y eso nos va a tocar, aunque no sepamos cuánto nos cuesta, nos va a tocar tomar decisiones y hacer sacrificios o cambiar los hábitos. Y eso es lo que dice este artículo, un llamado a los gobiernos, a las instituciones a que no esperen a tener datos económicos de todo, porque ya sabemos que hay cosas que tienen que cambiar. Sí. Extra micrófono, estábamos hablando aquí con don Mauricio El Pollo Gómez, doctora Brigitte, sobre el estudio, sobre ese análisis, sobre lo que acaban de entregar ustedes y los conceptos muy técnicos de los profesionales del tema. Y sí, mucha gente sabe que extraer material de río, eso causa un daño gravísimo. Mucha gente, pero pues bueno, está lo económico, está el sobrevivir, lo que está pasando en gran parte de la región de una vasta zona de Antioquia, por ejemplo. La gente sabe que extraer oro, pues obviamente el daño ambiental es terrible, el carbón, tantas cosas, y sobre todo cuando se hace de manera rudimentaria, ¿no es cierto? La afectación que hay. Pero bueno, es eso, también es la supervivencia de ellos, de la familia como tal, ¿no? Claro, y el estudio lo reconoce, que cuando se trata, digamos, de asuntos de supervivencia básica, pues no es fácil pedirle a las personas que cambien el comportamiento. La gente, pues en muchas ocasiones se ve obligada a ello porque no tiene otras opciones. Entonces ahí es donde entra toda esta conversación con los gobiernos sobre la reindustrialización, sobre los incentivos para que la gente deje de sembrar, por ejemplo, plantas para producción de cocaína o que deje de hacer minería ilícita, porque pues la gente necesita un mecanismo alternativo. Entonces, lo primero, por supuesto, es que la gente pueda decidir, que pueda decir si quiere o no quiere, y luego sí que el gobierno le diga, no, pero sálgase de eso. Un poco como el gobierno actual está ofreciendo a los jóvenes en Tumaco, en Buenaventura, sálganse de las bandas y les vamos a ayudar con educación, les vamos a ayudar con cosas, porque si no hay ese incentivo positivo, pues a los chicos les resulta realmente imposible porque no hay empleo, no hay qué hacer. Sí, no, doctora Brigitte, y ahora el tema es más que lo económico, es un tema de conciencia de todo el daño que podemos hacer, porque nos hemos dado cuenta de que si bien el gobierno le apuesta a esas políticas estatales, económicas para la gente, ni siquiera de esa forma, de esa manera atienden el llamado, porque resulta
quizás mucho más rentable vender un kilo de coca o vender 10 gramos de oro a una carga de maíz Claro. ¿cierto? No, o sea, el problema es bien delicado. Ya vamos a entrar a trabajar la mentalidad de la gente, la conciencia del ciudadano. Sí, y el estudio reconoce que está en gran medida en los programas educativos y la forma como construimos colectividad la respuesta. Cómo hacemos que aparezcan nuevamente valores de respeto por la vida, de respeto por la naturaleza. ¿Cómo hacemos para que los niños que al principio, cuando jóvenes, todos les encantan los animales, les encantan salir al campo, no pierdan ese amor y no lo sacrifiquen por un ingreso económico luego en la adolescencia, porque necesitan o creen necesitar comprar un teléfono inteligente de última generación? Entonces ahí hay una conversación muy, muy interesante sobre lo que la educación propone, sobre también las tradiciones de los pueblos nativos que conocen tanto del ecosistema y que no están siendo a veces adecuadamente consultados cuando hay proyectos o cuando hay conflictos en los cuales sus modos de vida van a resultar severamente afectados. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pues, doctora Brigitte, muchas gracias por estar con nosotros en la tienda ganadora, el programa de los tenderos, y qué buen estudio. Esto nos pone realmente a pensar y a pensar de una manera profunda, ¿no? De una manera profunda, porque es un compromiso de todos, se le está apostando a muchas cosas, realmente, pero los resultados son muy pocos y como decía antes, ya es un tema de conciencia. Muy amable, doctora Brigitte, por estar con nosotros.